Mi historia es una historia sucia, mi historia es una historia de mentira, mi historia es una historia de perversidad, mi historia es una historia de abuso. Nunca pensé yo que mis padres, yo sé que no fue la intención de ellos, dejaran entrar a una persona que pudiera dañarnos. Además de esto, este individuo era un hijo de pastor. Yo dije, no creo que él tenga malas intenciones. Empezó él a hacer unas cosas desagradables que ningún ser humano realmente debería de tener que experimentar. La mayoría del tiempo solamente me decía, no te preocupes, esto es normal, estás en tu adolescencia, solo te estoy ayudando. Y luego otra vez, y luego en otra ocasión, y me empecé a preguntar ¿por qué? O sea, yo estaba en mi casa, yo no andaba buscando peligro. Yo no andaba buscando problemas. Cerré la boca, no dije nada. Tú llegas a decir esto, la gente va a venir y le van a quitar a tu papá a la iglesia. Y me acuerdo que me dijo, y me vio a los ojos y me dijo, y tú no quieres que le quiten la iglesia a tu papá, ¿verdad? Entonces, por lógica, por supuesto que no. La noche que ningún ser humano quiere pasar. Me acuerdo que desperté y sentí un cuerpo encima de mí. Lo empujé, salí corriendo de la cama, me fui a esconder a un lugar de la casa y me senté. Y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. Pero tuve que llorar en silencio porque no quería que mis papás oyeran. Lloré en silencio por mucho tiempo. Y me acuerdo que él me dijo, no te preocupes, me dijo, esto no va a salir de aquí, yo te voy a proteger. Yo voy a asegurarme de que no te pase nada. Empecé a sentirme sucio, empecé a sentir que era mi culpa, que yo había causado esto, que yo lo había dejado pasar por mucho tiempo y que no era la culpa de nadie más que mía y que ahora tenías que aguantar las consecuencias. Empecé a preguntarme por qué él se estuvo atraído a mí, por qué si yo soy hombre y él es hombre, por qué, qué hay de malo en mí para que él haya querido hacer estas obscenidades conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empecé a ver revistas pornográficas, empecé a decirme, a mí me gustan las mujeres, a mí no me gustan los hombres. Me había dejado embelesado, trabado, concentrado en la pornografía. Para este tiempo yo andaba buscando pornografía por todos lados porque quería como decirme a mí mismo, esto es lo que a mí me gusta, no esto. Y entonces como que mi manera de calmar el dolor de acá era decir, no, a mí me gusta ver esta clase de material. Pasé años metido en la pornografía, serían 4 o 5. Se siente como que hubieran sido 100. Miraba pornografía, iba a la iglesia, regresaba, miraba pornografía, iba a la iglesia, miraba pornografía, cantaba un canto. Suciedad y suciedad y suciedad.
me había destrozado. Llega el tiempo de un campamento de jóvenes y yo no quiero ir al campamento de jóvenes. Predicó un mensaje acerca de David, acerca de cómo cuando la gente miraba a un pastorcito, Dios miraba a un rey. Y eso como que pegó en mi corazón, porque la gente me miraba a mí y no sabía qué era lo que me estaba pasando y no sabía qué era lo que yo había vivido. Y no sabían que yo todavía estaba luchando con la pornografía, todavía era hijo de pastor, todavía era músico, todavía estaba activo en la iglesia, pero era esclavo de esta situación. Ese juego de palabras se quedó en mi corazón y dije, ¿qué mirará Dios en mí? Y viene el predicador y me dice, tengo algo que decirte. Que tu decisión por servirme hará una diferencia en miles y miles de personas en el transcurso del camino. Y fue un momento donde tuve que confrontarme con Dios, a la realidad que yo necesitaba de Él, que tenía que rendir ese pasado, que tenía que tener un cambio de vida. Sino que yo pensé que era imposible perdonar una cosa como esta. Y me recuerdo que salió el peso de mí y me senté en mi cuarto. Pero fue en el momento cuando dije su nombre, dije perdono a fulano de tal y dije su nombre. Y como que Dios en ese momento quitó de mi mente y de mi vida todas esas cosas. Y me sentí limpio y no solamente sentí el perdón de Dios en mi vida, sino que sentí que el haberlo perdonado a Él vino a liberar mi vida y como que esa caja en la que había estado, como que habían venido y habían abierto la llave y mi alma había sido libre de todo este dolor. Te perdoné. Y hoy cuento esta historia porque yo quiero que el mundo sepa que hay esperanza y que hay perdón y que hay restauración y que hay una mejor vida si confiamos en Dios. Mi nombre es Josué Padilla y yo soy segundo.